Bienvenidos a otro episodio de The Money Night Show y este es el episodio más innovador de todos, donde vamos a estar hablando de nuevos modelos de negocio. Estamos en momentos en la historia en donde nunca habíamos tenido tanta competencia empresarial, diferentes negocios, diferentes emprendedores tratando de hacer cosas nuevas para atender a sus clientes. Seamos sinceros, es un ambiente agresivo y es un ambiente competitivo. También vivimos en tiempos de una innovación tecnológica importante, en donde lo que antes no era posible, hoy sí se puede y estamos a un clic de distancia. Esto ha permitido que se creen nuevos modelos de negocio, desde los famosísimos influencers hasta las apps que revolucionan la forma en que vivimos y hacemos todas las actividades del día a día. El día de hoy te quiero platicar de 5 características que tienen todos los nuevos modelos de negocio. Toda la gente que está tratando de hacer disrupciones en las industrias y tratando de hacer cosas nuevas, todas cumplen con estos 5 puntos. Número 1, los nuevos modelos de negocio sin duda están basados en tecnología. Es decir, se aprovechan de las tecnologías de información, los sistemas, las apps para crear soluciones únicas y desde luego muy, pero muy innovadoras a quizás problemas que antes no estaban resueltos. La segunda característica, los nuevos modelos de negocio tienen al cliente en su centro y conocen a detalle cuáles son las diferentes necesidades que tienen en su vida. Obviamente buscan crear ofertas de valor diferenciadas para poder atender estas problemáticas que quizás antes no podían solucionar. Número 3, los nuevos modelos de negocio son disruptivos. Es decir, los emprendedores imaginan lo inimaginable, lo que antes no era posible y hoy por hoy trabajan en ello y lo vuelven una realidad para sus clientes. Número 4, los nuevos modelos de negocio se centran en problemas no resueltos. Son buenísimos entendiendo a su cliente y sobre todo analizan cuáles son todos estos problemas que nadie allá afuera se los ha podido resolver. O inclusive su proveedor o su negocio, su tienda de confianza no les ha podido solucionar. Se centran en aquellos dolores que hasta la fecha tienen sus clientes. Y por último, los nuevos modelos de negocio utilizan innovación financiera. Sí, desde los modelos por suscripción hasta los modelos freemium, son cosas innovadoras en donde se reta el modelo de negocios tradicional con diferentes formas de ganar dinero y de administrar los gastos dentro de un negocio. Así que te invito a platicar de todo esto en este nuevo episodio de The Money Night Show, nuevos modelos de negocio. Para esto tenemos a 2 súper invitados, Mari Carmen Herrerías, que es COO de Kasai, una de las empresas de hospitalidad más disruptivas que hoy tenemos en nuestro país. Y también Diego Barrazas, un super podcaster que habla sobre negocios. Ya ha conocido a muchísimas personalidades y les ha sacado esa carnita que los hace diferentes en sus nuevos modelos de negocio. Sígueme, que esto es The Money Night Show. Empezamos. Estamos de vuelta en The Money Night Show y si estamos hablando de nuevos modelos de negocio, tenemos que hablar de Kasai. Mari Carmen Herrerías, ella es cofundadora y es COO de Kasai. Bienvenida, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Oye, primero que nada, felicitarte por el negocio, un negocio mexicano, Sí. diferenciado en una industria, híjola, que ha tenido sus momentos en estos últimos años. Platícanos para la gente que no conozca qué es Kasai. Mira, en Kasai somos una startup enfocada en tecnología, pero en el mercado de hospitalidad. Lo que hacemos es, y lo voy a poner como, siempre me preguntan cómo se lo explicarías a un niño de 5 años. Ajá. Creo que muchas veces hemos tenido buenas y malas experiencias al quedarnos en un lugar, ¿no? Cuando nosotros descubrimos que en el mercado tradicional de hotelería, pues tienes todo el tema de estándares, todo el sistema de calidad, y toda la forma tradicional de quedarte, pues es algo que la gente valora mucho. Pero la forma de viajar veíamos que estaba cambiando. Entonces también la gente ya no quiere estar en el cuarto de hotel de 40 metros cuadrados, donde no tienes nada local, donde no sientes una personalización, y también muchas veces en colonias alejadas a donde quieres estar. Entonces lo que hacemos en Kasai es justo mezclar todo eso.
mezclar la parte de lo de localidad que puedes tener en un departamento, pero con la calidad hotelera. Y todo eso lo hacemos a través de tecnología, porque también una parte, yo vengo de hotelería tradicional, pues nos tocaba ver que todo el modelo operativo, cómo operaban, era muy, pues todavía muy de personas, ¿no? Claro. Requerías mucho que tuvieras la supervisora, que tuvieras el coordinador. Entonces nosotros, para poder operar en diferentes ubicaciones de forma eficiente, pues nos involucramos mucho en el tema tecnológico. Ok. Entonces eso es un poco lo que hacemos en Kasai. Dentro de las mismas experiencias. Pero a ver, la primera pregunta que me nace es, ahorita lo platicas como que lo tienes muy claro, Sí. ¿no? Que la gente quería tener experiencias diferentes al momento de quedarse en un lugar, que quisiera estar cerca. Dices también que vienes de la hotelería tradicional. O sea, ¿cómo nace la idea de crear Kasai, verdad? ¿Y cómo identificaron estas rupturas en la industria? Decir, aquí le vamos a entrar. Especialmente, no sé, en una industria donde tienes jugadores como un Airbnb, ¿no? O como ya un sinfín de marketplaces en donde puedes rápidamente comparar muchísimos tipos de alojamiento. ¿Cómo nace la idea de Kasai? Pues justo nace, yo conozco a mi cofundador hace 3 años, literal. Hace 3 años. Sí, nosotros empezamos operaciones hace 3 años. Okay. Conozco a mi cofundador 4 meses antes Vaya de empezar. Vaya momento de empezar, ¿no? Sí, fue un momento, justo empezamos previo a la pandemia y fue divertido o fue un poco anecdótico, pero también empezamos con un producto ya muy alineado a lo que vino después con la pandemia, ¿no? Okay. Pero como empezamos nos conocemos, literal en una carne asada. La primera vez que nos vemos. Lo mejor sucede en las carnitas asadas. Siempre es cuando uno está más relajado y si hay mezcal, pues todavía mejor. Y la verdad es que estábamos platicando, él es norteamericano, Okay. Él trabajaba en San Francisco, en Silicon Valley, en una startup, y previo a trabajar ahí trabajaba en consultoría. Okay. Entonces le tocaba, cuando trabajaba en consultoría, viajar a los hoteles 5 estrellas, todo el lujo, la comodidad. Se cambia a startup y empieza a quedarse en productos como Airbnb, o que encuentras en Airbnb. Y justo me comenta él, oye, pues es que ves como 2 mundos, ¿no? O sea, de repente te quedas en un departamento que no sabes ni si te van a contestar el teléfono, ni si vas a tener internet, si vas a tener toallas, si va a estar limpio. Claro. Y en el hotel sí, pero de todas formas normalmente estás en el corredor hotelero tradicional que no hay mucho, ¿no? Claro. Entonces de ahí empezamos a platicar. Yo justo era una feliz godín en ese momento. Y la verdad es que yo también le platicaba que justo la hotelería se me hacía todavía que estábamos un paso atrás. Okay. Lo que hoy puedes hacer en tu casa, que es literal streamear una serie, streamear una película, no lo podías hacer en un hotel, ¿no? En el hotel llegabas y eran los mismos 20 canales de televisión. Claro, ya está todo muy como cuadrado, muy de cascarón, ¿no? Exacto, ¿no? Y luego, haz de cuenta, yo trabajaba en la parte de finanzas. Me tocaba cada año ver en los presupuestos que tenemos que meter una línea de reimpresión de menús, porque si querías cambiar el menú, el precio de la Club Sandwich era reimprimir, ¿no? Claro. Y es el rollo y el costo y todo. Entonces, pues cómo no había esa tecnología ya en esta industria y cómo no estaba avanzando la industria hacia pues, ya un producto que la gente está buscando. Claro. Oye, ¿y cómo has visto que se ha ido desarrollando? Platicabas ahorita que como empezaron, era justo antes de pandemia e inicia todo este rollo. ¿Cómo migra el modelo de negocios o cómo lo fueron adaptando a lo que es hoy? Pues mira, cuando empezamos en abril 2019 oficialmente, marzo-abril 2019, nuestro modelo todavía, por ser un modelo de entrada, todavía era tenemos muchos costos fijos. Y también era un modelo que estaba muy enfocado al mercado más de corta estancia, a lo que me refiero más al de negocios, Okay. al turista de negocios. Turista de negocio. Exacto. Nuestro enfoque principal cuando iniciamos era turista de negocios. Normalmente estamos más enfocados al mercado extranjero, sobre todo el norteamericano. Y viene la pandemia y evidentemente la forma cambia, ¿no? Lo primero que cambiamos fue tratar de hacer nuestros costos fijos variables. Okay. Decidimos terciarizar parte de nuestra operación, supervisada por nosotros, pero no con el costo del salario dentro de nuestro tener los P&L. fijos como... Exacto. Y también empezamos a buscar nuevos modelos de negocio con los mismos propietarios de los departamentos. Okay. Entonces empezamos a entrar un poco en rentas variables, en property management, tener 3 líneas diferentes de negocios para que también pues no tuviéramos ahora sí que una descarga tan fuerte de capital en unos momentos de incertidumbre. Claro. ¿Cómo funciona, así de forma muy aterrizada, el modelo de negocio de Kasai? O sea, yo tengo un departamento, ¿ustedes qué pueden hacer por mí?
Normalmente llega un propietario con un departamento, vemos diferentes formas de operarlo, ya sea renta variable, property management, en muy pocos ¿Cómo casos. es la renta variable? La renta variable es un porcentaje del ingreso. Ok. A diferencia de property management, que es un modelo mixto, donde cuando nosotros hacemos la renta variable, nosotros nos encargamos de toda la parte de costos, Ok. el dueño solo se preocupa por cobrar un porcentaje del ingreso. Ok. Cuando es property management, el propietario está con nosotros dentro de los costos. Entonces nosotros nos llevamos un porcentaje de la utilidad. De la utilidad. Y el restante es para el propietario. Ok. Entonces, muchas veces depende mucho el propietario de lo que quiera hacer. Hay a lo mejor un mercado todavía muy tradicional en real estate, donde pues lo que quieren es poner las propiedades, rentarlas y no hacerse cargo de nada. Pero también hay muchas personas que les gusta estar involucrados en cómo operas, cómo es tu relación con el huésped, en saber que la propiedad está siendo, pues, está siendo cuidada o mantenida de la mejor forma. Entonces, esos deciden ir más a property management. Ya. Entonces, nosotros primero es evaluar qué modelo de negocio quiere. A partir de ahí nosotros tenemos un equipo de arquitectura de diseño donde... Que se meten hasta eso, ¿verdad? O sea, la hasta ahí. parte de diseño de los lugares, porque es uno de los principales diferenciadores de Kasai, ¿no? Las experiencias, además de un lugar en donde quedarte. Justo, o sea, nosotros la experiencia la vemos tan amplia como no solo para el huésped, sino también para el propietario. Ya. Porque al final del día, muchos de los modelos de negocio tradicional se enfocan nada más en el huésped. Pero hay un mercado de real estate muy importante en México que también está creciendo, está construyendo propiedades y quiere ya no nada más, pues como era tradicionalmente, ¿no? Construir y vender. Y ya luego irse a la siguiente propiedad. Hay muchas personas hoy que conocemos que quieren construir, mantener las propiedades y verlo como más a un tema patrimonial. Ya. Entonces ahí entramos mucho nosotros. Entran ustedes. Oye, poniéndonos la cachucha de fundadora y dueña de una bueno, pequeña y mediana empresa, platícanos tu P&L. ¿Cuál es el P&L, ingresos y egresos que tiene Kasai? Pues mira, ingresos es todas las estadías de los huéspedes. Tenemos una línea muy pequeña, pero que queremos crecer, que es justo ya dar otros servicios adicionales. Tipo, llegas tú al departamento y quieres ya que esté tú súper hecho, ¿no? Me voy a quedar una semana, ya no me quiero preocupar por nada. Tenemos alianzas con otras startups también para justo que sea el tema de delivery y ellos traen los Ustedes se encargan de eso también. Nosotros lo coordinamos todo. Okay. Y ya tenemos, ahora sí que como dicen, zapatero a tus zapatos, nosotros nos encargamos más al alojamiento, Okay. pero siempre buscando cómo conectar con otras startups para poder ofrecer servicios adicionales y que sean como una experiencia integral. Yeah. Entonces esa línea de otros servicios pues poco a poco va creciendo es parte de lo que queremos todavía desarrollar. Pues costos sobre todo es la parte de rentas, ¿no? Ya sea la renta variable o el porcentaje que nosotros pagamos. Gastos operativos, nosotros hacemos toda la operación de las propiedades, voy a mantenimiento, limpieza. Todo lo que conlleva rentar las propiedades. Exacto, ¿no? Pagamos el internet, pagamos luz, agua, teléfono, todo. Sobre todo es eso, obviamente salarios. Tenemos una parte como empresa tecnológica, una parte muy importante. Porque no dejan de ser una empresa de tecnología, ¿cierto? Sí. Al final del día somos una empresa de hospitalidad, pero tecnológica, ¿no? Nosotros no solamente ofrecemos el alojamiento, sino que estamos creando productos o desarrollando tecnología para cómo operarlo de forma eficiente. Claro. ¿Ustedes tienen propiedades? No. Ustedes no tienen ni una propiedad. Nosotros no adquirimos ninguna propiedad, Ya. todos son propiedades de terceros. Ya. Oye, y dentro bueno, nos platicabas que los diferenciadores, clave importante, todo lo que tiene que ver con la experiencia, ¿cómo le han hecho para ir creciendo? O sea, para ir creciendo, dado los retos a los que se han enfrentado. ¿Ahorita dónde están específicamente? Ahorita estamos en México y Brasil. México y Brasil. ¿En México en dónde están? En México estamos en Tulum, Cabos y Ciudad de México. Y Brasil estamos en Sao Paulo, Río de Janeiro y Florianópolis. Ya. ¿Y cuáles han sido los retos que te has enfrentado al crecer? Mira, yo creo que de todos. Creo que cuando empezamos hace 3 años, empezamos con 4 divisiones de negocio muy claras, ¿no? Diseño, real estate, operaciones y atención a clientes. Pero pues el primer reto fue el tema logística, ¿no? Para nosotros no teníamos tan contemplado cómo iba a ser, pues si teníamos un departamento acá, otro acá y otro acá, pues cómo íbamos a hacer el tema logística y cómo íbamos a manejar inventarios. Ya. Eso ha sido como el primero. El segundo, evidentemente, es ya crecer a otros países, lo cual pues tienes que tener un equipo en el que confías y un equipo que también Claro. allá local que está llevando la operación de mejor forma.
pero pues al final nosotros también decidimos crecer después de México al país más lejano de Latinoamérica. ¿Por qué Brasil? Mira, Brasil tiene un mercado de real estate súper interesante. La verdad es un mercado de real estate súper desarrollado. Yo creo que incluso más desarrollado que el que vemos en México, donde ya hay muchos fondos de real estate metidos, donde también ya hay simplemente ahora sí que el tamaño de edificios que hay ahí es completamente diferente, ¿no? Nosotros siempre nos llamó la atención Brasil porque sabíamos que podía ser un mercado igual de grande que México. Yeah. Entonces ahí fue la decisión de irnos a lo mejor a lo más complicado, pero que sabíamos que iba a ser el mayor crecimiento. Yeah. ¿Cómo les ha ido en general comparado con México? Muy bien, la verdad es que hoy en día ya tenemos más departamentos en Brasil que en México. Okay. Tenemos prácticamente el doble, o sea, en México tenemos más de 230 departamentos en operación, en Brasil tenemos más de 500. La verdad es que ha sido un crecimiento exponencial enorme, donde también hemos encontrado partners de real estate muy interesantes, ¿no? Tuvimos la oportunidad hace unos meses de lanzar un fondo en conjunto con Navi, donde ellos, pues lo que se recaude de este fondo, que está literal enlistado en la Bolsa de Valores, lo que se recaude del fondo, ellos compran las propiedades y nosotros las operamos. Y ustedes las operan. Exacto. Vale. Oye, hablando de ese tema de levantar capital, ¿han levantado capital ustedes? Sí, nosotros llevamos 2 rondas. Nuestra primera ronda fue la ronda semilla, fue prácticamente cuando empezamos, hace 3 años. O sea, empezaron literal con capital. Con capital. Tuvimos un primer departamento sin capital, justo cuando lo estábamos montando, armando, todo, llegó el momento de cerrar la ronda y la vez que fuimos muy afortunados porque tuvimos la oportunidad de, en ese momento, pues empezar a pensar en crecimiento, ¿no? Yeah. ¿Y no se enfrentaron al típico problema del huevo o la gallina? De decir, oye, pues necesito ser una plataforma competitiva que a la gente le guste, pero bueno, para eso necesito muchos departamentos. Pero bueno, necesitas muchos departamentos porque necesitas tracción. O sea, ¿cómo vivieron esa parte? Sí, nosotros justo, recordemos que también nosotros estamos en la parte de PropTech, ¿no? Donde en PropTech hemos tenido casos bastante sonados no exitosos, donde también es muy difícil o tiene que ser de vital importancia cuidar el crecimiento, Claro. ¿no? Porque al final pues tenemos los WeWorks, tenemos aquí varios ejemplos donde pues el crecimiento no siempre es lo mejor para estas empresas. Entonces, nosotros, la verdad es que tanto mi socio como yo somos de perfil financiero, entonces también estamos como muy enfocados al crecimiento redituable, no cerramos negocios o no cerramos departamentos por tener que cerrar un número enorme de departamentos, sino que siempre es con un P&L, una evaluación, ver el payback de los edificios o los departamentos, y así hacemos la decisión. Creo que lo que nosotros nos ayudó mucho es que todo el primer año que estuvimos en operación en stealth mode, ¿no? Donde no salimos con marca, donde literal nada más estábamos enlistados en OTAs tradicionales como Airbnb, Booking, pero no teníamos nuestra plataforma propia donde todavía tenemos que demostrar. Ahora, también empezamos en una Ciudad de México donde el nivel turístico es enorme. Enorme. Entonces, sí, claro. Creo que eso ayudó mucho porque nosotros desde que lanzamos estábamos con 80% de ocupación. Entonces, creo que también la decisión de empezar en la Ciudad de México fue la mejor decisión. Fue clave. Y también los otros destinos que tú dices en México, a ver, Tulum, Los Cabos, pues son lugares de cierto nivel de turismo que va también muy enfocado a lo que ustedes ofrecen. Oye, me llama la atención la parte de tu socio, que veo que en ciertas cosas se complementan muy bien, pero en otras son muy iguales. ¿Cómo ha sido tu relación con tu socio? Si ha sido, o sea, para empezar, ¿cómo elegir un socio, ¿no? ¿Cómo llegaste a él y cómo es que se da esta relación? Sí, la verdad es que yo como te platicaba, yo no vengo de emprender, o sea, ni él. ¿Cómo te atreviste? Esa es la pregunta, eso es de lo principal. Le di 47 vueltas, platiqué con todo el mundo y a ver, y yo tampoco, ni siquiera mi familia viene a emprender, Ya. ¿no? Entonces, pues tampoco es como que tenía el caso ahí en ¿Cuánto casa. tiempo llevabas trabajando? Llevaba en Grupo Presidente 4 años y medio. 4 años. Y la verdad es que yo era feliz, o sea, lo digo abiertamente, Sí. yo esos 4 años y medio fui muy feliz y veía una carrera ahí, o sea, esto vino de sorpresa, honestamente, no es como... ¿Qué te dio confianza? Uno, el producto, la verdad. O sea, ¿te convencía en realidad Sí. que podía pegar? Yo siempre sentí cuando empezamos a platicar, Nico y yo, siempre dije, es que es un producto que hace mucho sentido. Y como dicen, no siempre las mejores ideas tienen que venir de algo loco, sino Claro. hay muchas cosas que
pues, a ver, a mí me encanta viajar y creo que a la mayoría de las personas nos gusta viajar. Y todos tenemos como un comentario de, ay, me encanta este lugar, pero... Sí, pero... Claro, Exacto. ¿no? claro, Entonces, cuando empezamos a crear un producto, el producto ya como lo conocemos, que ha ido evolucionando un poco, pero como lo conocimos al principio, pues era mucho lo que nos gustaba. Y ahí empezó la duda, ¿no? De, oye, a lo mejor lo estamos creando nada más para ti, para mí, ¿no? Y le va a gustar al mundo. Claro. Y ahí empezamos, pues mucho a platicar, ¿no? Y empezamos a platicar con personas que estaban ya en el mundo de startups, si les hacía, si les hacía lógica el modelo de negocio que estamos creando, el producto. Mucho de lo que nos ayuda a nosotros a confiar es que previo a los fondos grandes que entraron, tuvimos unos angel investors que fueron para nosotros clave, ¿no? Okay. Dentro de ellos está Carlos de Kavak, también está Corny, que está en Runa. Muchas personas. ¿Cómo llegaron a ellos? Mucho también vino porque mi cofundador, como estaba en San Francisco, trabajaba en una startup dentro de San Francisco. Yeah. Entonces de ahí pudo conocer a algunas personas y de ahí también pues mucho, ahora sí que conectar, ¿no? Y conocer a personas. Pero a ver, está bien interesante eso lo que dices de la carnita asada. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una carne asada platicando con uno de nuestros amigos el próximo gran negocio? O sea, quiero ver específicamente cómo se dio esto y cómo es que tú confías al final de cuentas en, ¿cómo dices que se llama? Nico. Para decir, pues es la persona correcta con la que me voy a aventar esta aventura que dices, le di mil vueltas, pero bueno, al final de cuentas confié. Yo creo que a mí me sirvió mucho conocerlo, o sea, darnos cuenta que, como dices, teníamos muchas similitudes. Porque, a ver, te lo digo honestamente, mi mamá me volteaba y me decía, ¿cómo sabes que no se va a pelar con la inversión y te va a dejar aquí botada, no? Sí. Y yo, pues, tienes un punto. Pero a mí también me dio mucha confianza que los fondos entraron desde el principio, los fondos grandes. A mí eso, dije, bueno, el producto y mi socio no se puede pelar, en pocas palabras, ¿no? Pero también creo que fue mucho la afinidad entre nosotros. Va a sonar muy romántico lo que te voy a decir, pero creo que hay química entre las personas, ¿no? Creo que tú, aunque tienes amigos de toda la vida, hay gente con la que sabes que nunca harías negocio. Sí, claro, que dices, no, o sea, con este no me lo aviento. Me cae excelente para irme a echar unas cubas, pero hasta ahí, o sea. Claro. Y al final creo que hay personas que conoces a lo mejor de rebote y que dices, bueno, ¿por qué no? A mí, yo te voy a decir, yo creo que a mí me costó mucho trabajo salir de la burbuja de entender cómo es emprender con fondos institucionales, ¿no? Okay. Estamos hablando de hace 3 años, donde todavía en México de hoy, de startups, ha cambiado brutalmente, en ¿no? 3 años ha sido una locura, ¿no? Claro. Y creo que hace 3 años era como de pues, fondos internet. O sea, a mí me decía mi socio, oye, Kasek y Monashris, y yo, ¿quién sabe? O sea, ni cómo se escriben, ¿no? Claro. Y creo que pues el entender un poco y el familiarizarte un poco con el ecosistema ayuda mucho a confiar, ¿no? Como dices, el escoger un socio en particular, creo que pues, fue mucho la afinidad que teníamos, la que veíamos la misma visión. Hasta el día de hoy tenemos una gran comunicación. Creo que eso ha ayudado mucho a desarrollar esto. Entonces, de forma así muy puntual, que la gente nos esté viendo y te dice, Mari Carmen, ¿cómo saber si esta persona es la indicada? ¿Qué le dirías? Así, tiene que tener estas 3 características. Para mí tienes que tener la misma visión hacia dónde va el producto, porque al final del día vas a tener muchos problemas, entonces tienes que saber muy bien cuál es la meta principal de los dos. 2, afinidad, no solamente en la visión, sino afinidad en el relacionarte, ¿no? No tienes que ser tu mejor amigo, pero sí es una persona con la que al principio vas a hablar 24/7, o sea, yo hablaba más con él que con mi familia. Y yo creo que 3 también, tienes que tener una persona a la cual crees que le vas a aprender algo. ¿No? Y yo para mí, cuando conocí a Nico, mucho lo que aprendí fue este mundo de startups que no conocía. Yo hasta el día de hoy Tú tenías experiencia en hotelería. En hotelería. Fue una buena mezcla. Justo, yo creo que también eso nos sirvió, que fue un buen match. Ahora sí que él venía mucho del mundo de startups. ¿Él tenía experiencia en hotelería? No, él no, más que siendo No, pues fue viajero. un muy buen match. O sea, a ver, yo pongo la parte de hospitalidad, tú metes la parte de cómo escalar un negocio y todo el ambiente startupero. Pues creo que eso funcionó muy bien. Y sabes que también siempre fuimos muy claros con uno con el otro, ¿no? A ver, tú vas a aportar esto, yo aporto lo otro, mis fortalezas son estas, mis debilidades son las otras. Y ahí es donde, pues, ahora sí que yo creo que es como cuando empieza una relación, hasta más transparente que cuando empieza una relación. Oye, Mari Carmen, ¿qué ves? PropTech se me hace una industria bien interesante. Para los que no sepan, es Property Technology. Exacto. Es como FinTech, que va enfocado a empresas de tecnología y que proveen algún producto o servicio financiero. Acá es
todo el relacionamiento, pero todo lo que tiene que ver con propiedades. Correcto. ¿Cuáles son las grandes tendencias que vienen a futuro en la industria PropTech? Mira, yo creo que poco a poco hemos visto ya cómo ha cambiado un poco el mercado, ¿no? El mercado, lo sabemos, o para las personas que no estén viendo en México, el mercado en México es muy tradicional, ¿no? Donde es realmente familias con propiedades que a través de un broker La venden. rentan. Exacto. Entonces ahorita el mercado PropTech, sobre todo en México y Latinoamérica en general, pero hablo más de México porque es más donde está el expertise, al final ya estamos creyendo más en la tecnología, ¿no? Donde ya la misma evaluación de tu departamento te lo puede hacer un algoritmo tecnológico. Por ejemplo, nosotros, la parte de PropTech que estamos tratando de cambiar o de desarrollar es que ya las propiedades pues ya no tienen que tener nada más un enfoque residencial, ¿no? Ya tienen un enfoque también turístico o de hospitalidad. Claro. Donde también ya no, el cambio que ves en los mismos desarrolladores, en los mismos propietarios, ya no es como, ay, pues voy a construir algo que mañana pueda vender, sino, te digo, algo más patrimonial, algo más a largo plazo. Claro. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, y lo vemos pues sobre todo en startups como Loft en Brasil, que ya también es unicornio, que al final del día el mercado de real estate, o sea, el mercado, el cómo conectar al propietario con el cliente final, ya va a ser mucho más tecnológico, ¿no? Ya no va a ser el típico de voy a buscar un agente que me ayude o voy a ir por la calle buscando el letrero, ¿no? Nosotros al principio nos costó muchísimo trabajo encontrar propiedades porque todo ese mercado no es digital, ¿no? Claro. Incluso hoy, si tú quieres Tenía saber... que ir a picar piedra, ¿no? Y conocer Literal. y explicarles también cómo funciona el modelo, que me imagino que algunos no lo entendían. No, hombre, nosotros literal era de crean en nosotros, además no teníamos nombre, no teníamos Crean ni en página de nosotros, por internet, favor. o sea, sí, les juro Ya. que no somos dos mocosos aquí jugando, bueno, ojalá mocosos, ya no tengo la edad para que me digan mocosa, pero la verdad es que ya era como, pues, era mucho de picar piedra, como dices, y de darte a conocer y de confianzas y de que pues realmente creían en el modelo y que creían en que pues no éramos dos personas aquí nada más buscando una idea. Y que en realidad podrían tener la rentabilidad que buscaban por su propiedad. Exacto. Mari Carmen, vamos a la parte final de las preguntas calientes. Ok. Ahí te va. Si fueras a invertir en bienes raíces en México hoy, ¿en dónde, en qué ciudad específicamente invertirías? Y bueno, ¿en qué segmento? Se van a reír de mí, pero a mí me encanta Tijuana, la verdad. Tijuana. Sí. ¿En qué invertirías? ¿Departamentos? Casas, Departamentos. terrenos? Departamentos en Tijuana. ¿Por Sí. qué? Yo en Casay siempre me hacen burla, pero yo creo Porque que... para empezar ni opera. No, Casa en y Tijuana. porque no me dejan, pero o sea, No la suena dejan. raro, pero tenemos un comité donde no me dejan operar en Tijuana, pero al final del día yo creo que es un mercado todavía que está en mucho crecimiento, donde hay muchísimo el mercado sobre todo medicinal, o sea, de gente que cruza la frontera para tratamientos médicos. Ok. Se está viendo muchísimo desarrollo y todavía no está tan loco, ¿no? Hace 3 años te había contestado Tulum, pero ya hoy a lo mejor Tulum ya está saturado, ya los precios ya son diferentes, pero al final creo que es una de las ciudades que todavía son Tijuana, entonces. esas joyas ahí medio escondidas. Qué interesante. Yo tengo fe. A lo mejor después cuando ve este programa en unos años voy a decir la regué, pero ¿Y te van a dejar algún día operar en Tijuana? yo espero que sí. Yo espero que Esperamos. en un añito ya vamos a estar ahí. Oye, ¿operan en números negros? Operativamente sí. Ok. Por el tema tecnológico todavía estamos invirtiendo mucho y sobre todo tema de crecimiento. Ya. Pero nuestra operación está en números negros. Su operación está en números negros. Para los que no sepan, números negros es que son rentables. Exacto, tenemos Claro. un margen operativo positivo. Operativamente hablando. Sí. Muy bien. Oye, ¿has tenido algún problema siendo huésped? Así algo que te haya marcado, que digas, híjole, tuve esta experiencia y esto lo llevo todos los días por tratar de cambiar la industria. Mira, he tenido, yo creo que varias, pero hace poco estuve en Colombia y literal rentamos un Airbnb donde no había un espejo. O sea, en todo el departamento no había un espejo y éramos 5 mujeres viajando. O sea, se Ya, imaginarán. no manches. Estábamos con los celulares así maquillándonos. Yo uso lentes de contacto, entonces yo con el lente de contacto. Y sí me ha tocado malas experiencias de encontrarme ahí animalillos en Ya. ciertos departamentos. No manches. Pero que los rentaste no a través de Casay. No a través de Casay. Sí, no, eso sí. En Casay sí cuidamos mucho eso. Oye, ¿piensan algún día ser unicornios? Ojalá, la verdad es que es la idea. ¿Lo están buscando? Lo estamos buscando. La verdad es que creo que es una meta que creo que al final prácticamente todos los que empezamos en esto, la meta es esa. Pero también estamos
buscando revolucionar un poco el tema de hospitalidad, ¿no? Entonces, eso es no es el objetivo final, pero sería como una conclusión del objetivo. Te voy a hacer una pregunta bien curiosa. ¿Tiene algunas desventajas el ser unicornio? Yo creo que te empiezas a atraer más atención, lo cual puede ser bueno y malo, ¿no? Okay. Al final del día, creo que cuando empiezas a crecer de ese nivel, pues obviamente ya la gente se empieza a fijar más en los defectos. Yo creo que lo he escuchado pues, de personas que hacen unicornios, de empresas que hacen unicornios, que pues, al final del día también el mercado no perdona muchas veces, ¿no? Entonces ya te empiezan a buscar con lupa también errores. Todas las cositas. Sí. Oye, por último, platícanos alguna mala experiencia que hayan tenido con un huésped. Hemos tenido de todo. O sea, hemos tenido desde personas que nos destrozan los departamentos, desafortunadamente. ¿Tienen algún seguro o algo? Me imagino. Sí, tenemos un seguro, afortunadamente, eso sí. Pero sí, hemos... ¿Se los destrozaron así por completo? Sí, o sea, tuvimos unos huéspedes en un departamento en Polanco que hasta la tele aventaron al piso, rompieron todos los platos. Se lo agarraron como de fiesta griega, yo creo, porque los platos todos rotos. Nos han tocado peleas matrimoniales ahí, donde afortunadamente no ha habido violencia, pero como metemos muchas veces cámaras en los pasillos por temas de seguridad, nunca dentro de los departamentos, pero en los pasillos sí, pues nos toca nada más ver ahí los portazos y... la verdad es que no nos aburrimos. Sí, me imagino, les ha de tocar. Tenemos buenas anécdotas. Les ha de tocar de todo. Mari Carmen, pues qué gusto tenerte aquí en el programa. Te deseo, pues, ya lo están teniendo, pero seguramente van a seguir teniendo muchísimo éxito hacia adelante. Es un negocio que desde luego está cambiando la forma tradicional de una industria pues muy longeva, ¿no? La industria de la hospitalidad que lleva tanto tiempo y cómo se han ido diferenciando, dado que hay inclusive grandes jugadores dentro de la industria y que también está en pleno desarrollo y en pleno cambio, y lo hemos visto en los últimos años. Pues qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y a ti que nos estás viendo, Mari Carmen Herrerías. Pero quédense, porque vamos a la sección outdoor. Volvemos. ¿Qué tal, gente? Estamos con Miguel Tovar, que es socio de la agencia Alter Praxis. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va todo? Muy bien, Gracias. Bienvenido a The Money Night Show. Gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Oye, Miguel, a ver, estamos ahorita en una coyuntura interesante, se están moviendo muchas industrias, desde luego la industria fintech, que es algo que está agarrando mucha relevancia, proviendo servicios financieros alternativos a diferentes segmentos de gente. ¿Cuáles son los retos que se están enfrentando ahorita? Sí, creo que justo estamos como comentas, estamos en un momento súper interesante en donde la nueva economía digital, un poco que ya venía desenvolviéndose en los últimos años, pero sobre todo a raíz de la pandemia, tenemos un boom interesantísimo con soluciones particularmente innovadoras, atacando problemas, muchos de ellos muy añejos, que venían rebotando de forma unos rara. ejemplos. O sea, desde temas tan básicos como vender un coche o el tema de la logística, la última milla, ese tipo de cosas. Temas, o sea, desde el día que hubo la primera carreta, hubo el primer coche usado, pues. Todo este tipo de temas, como los han estado atacando todas estas startups, entendiendo de una forma diferente el ecosistema, entendiendo de manera diferente a los emprendedores, a las empresas, a las soluciones que requieren los usuarios, los consumidores, en términos de que sea mucho más expedito, en términos de que sea mucho más digital, y en ese sentido, cómo se han ido generando estas nuevas opciones que no necesariamente tienen muchos referentes en el mundo actual, ¿no? Son soluciones, sí, particularmente innovadoras, sí, con un fuerte componente de tecnología, y que vienen a atacar estos problemas, ¿no? Y de pronto, cuando empiezan a desenvolverse de manera un poco más rápida, se encuentran contra estos retos de, oye, quiero seguir creciendo y no necesariamente tengo todo el dinero, todo el capital para poder seguirlo haciendo. Claro. ¿Cómo le explico a la gente qué es lo que hago? ¿Cómo le explico a los bancos, a los inversionistas qué es lo que hago? ¿Por qué es importante? Y sobre eso, ¿cómo puedo seguir apalancándome en términos de capital de terceros? Claro, estas startups nacen de identificar fricciones dentro de una industria. ¿Cómo poderlas identificar correctamente y obviamente definir, aterrizar, para después poderlo platicar con un inversionista, justo como lo dices? Y ahí es donde está el reto. Muchas veces, la gran mayoría de las empresas, supongo que hasta cierto punto medianamente obvio, se enfocan en términos de encontrar
en definir la problemática, definir la solución, adquirir la capacidad tecnológica para poderlo atacar, y luego sobre eso se voltean con venture capital, con la banca, con inversionistas privados. Y es ahí donde empieza realmente la segunda etapa del reto, de Claro. cómo les explico, cómo podemos ir caminando estos temas, cómo no solamente te explico en términos de números, cómo puede ir creciendo el negocio, sino además en términos de usuarios y cómo voy atacando el tema en términos de comunicación, y en términos de eso voy atrayendo a los usuarios a que confíen en la solución que tengo, que nunca antes la habían visto. Aviéntate unas mejores prácticas aquí de cómo pueden lograr esto, generar una buena comunicación para transmitir en realidad cuál es su modelo de negocio, cómo es su modelo para atraer clientes y obviamente, como dices, cómo es la estructura de ir creciendo escalonadamente financieramente. Creo que una parte importante es entender en sí la problemática que se está atacando de la manera más vivencial, ¿no? O sea, como decía, desde cómo levantar dinero, cómo vender un coche usado, cómo resolver los temas de última milla, en términos de esos retos, y contar una historia. O sea, contar la solución en términos técnicos, y vamos, o sea, yo sé que en términos técnicos hay una solvencia importante por resolver. Claro, y algunos te lo preguntarán, obviamente va a ser Claro, parte de la conversación. Claro, te lo van a preguntar, pero es mucho más rico en términos de la historia. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Claro. ¿Cómo lo estamos resolviendo? ¿Quiénes son las personas que están implicadas? Y sobre eso contar una historia. ¿Por qué somos relevantes en lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos atacando hoy? Y sobre todo, ¿cómo lo estamos viendo hacia el futuro? Creo que el poder encontrar esa dinámica, que no es nada sencilla, es donde hay muchísimo reto en términos de comunicación. Y eso es clave, porque al final de cuentas, la forma técnica en que vas a solucionar las cosas va a ir seguramente evolucionando y cambiando. Y también la forma de ver el mismo problema o atacarlo también puede cambiar. Entonces, como tú dices, tener también una visión de cómo esta industria, esta problemática, las necesidades del cliente pueden ir evolucionando con el tiempo, es fundamental al momento de comunicarle a alguien más nuestra idea, nuestro negocio, ¿no? Claro. Y sobre todo en términos, como justo decías, la idea, la problemática y las soluciones van a ir evolucionando de manera, y de hecho, bastante rápida. Y en ese sentido, entender cómo nuestra solución se va a ir desenvolviendo, cómo va a seguir atacando y va a seguir siendo relevante para los consumidores. Y en términos de eso, y ese segmento que uno está atacando, cómo uno se voltea con los inversionistas, cómo uno se voltea con el venture capital, cómo uno se voltea con la banca y le dice, y les comentas, estos temas van a ir cambiando, y en términos de eso mi negocio va a ir cambiando, se va a ir ajustando a eso. Los retos de hoy no van a ser los de mañana, y por mañana es ni siquiera un año. Estas empresas... Un año, sí, un año es bastante. Ya están levantando las series D, ya están en la bolsa, pues. El punto es cómo transitas ese camino sin tropezarte y generando la confianza necesaria para que sigan invirtiendo en tu negocio. Claro. Y como dices, el tenerlo en el radar da la confianza de que sabes esta evolución que puede haber, que sobre todo vas a buscar preverla o vas a buscar pivotear en el momento en que se encuentre. Por último, Miguel, platícanos para ti cuáles son los modelos de negocio más sexys que hay ahorita. Híjole, yo te diría que sobre todo en términos de soluciones fintech, hay una beta interesantísima. Creo que de primer momento lo entendíamos como un gran monolito el tema fintech, tecnología y finanzas. Y sobre eso se ha ido segmentando de manera súper interesante en términos de las necesidades de cada uno de los nichos de mercado. De nuevo, o sea, en términos de e-commerce, en términos de logística, en términos de inventarios, en términos de rentas de espacios, en términos de inmobiliarios. Creo que se han ido generando toda una serie de soluciones bien específicas que están apalancadas en las necesidades de capital de cada uno de estos nichos, y en ese sentido le están dando la vuelta, por ejemplo, a la banca tradicional, o sea, a bancos como Citi, donde dicen, oye, ya no podemos, porque todos estos me están comiendo el mercado, porque ellos sí lo están entendiendo en términos de cada uno de esos nichos. Creo que ahí hay un reto interesantísimo, hay muchísimas oportunidades en términos de conocer cada uno de estos segmentos y sobre eso ir colocando las capacidades tecnológicas y financieras. Tecnológicas, financieras y con una agilidad para poder responder a los cambios que te presenta la industria. Señoras y señores, Miguel Tovar con nosotros de Alter Praxis. Muchas gracias por estar con nosotros en The Money Night Show. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Y estamos de vuelta a The Money Night Show con nuestra segunda entrevista. Señoras y señores, ¿usted sabía que el año pasado se crearon más de 1 millón de podcasts solamente de un episodio?
este hecho probablemente es falso o no. Pero bueno, para esto tenemos a nuestro siguiente invitado, Diego Barrazas, host de Dementes, uno de los mejores podcasts de negocios en nuestro país. Diego, bienvenido. Gracias, Mori, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y emocionado. Vamos. Diego, a ver, ¿los podcasts son para el que lo está haciendo o para el público? Ya no entendí. Para los dos, 100%. Algo que siempre le digo a la gente cuando empiezan con que, oye, quiero empezar un podcast, ¿no? Ya veo que existen estos, está chido, se me antoja. Lo quiero hacer de lo que sea. Le digo, no, tienes que tener claro un para qué lo quieres hacer. Y un para qué egoísta, no el propósito que mucha gente comparte y, no, ten esto claro. Que O sea, no tu misión de vida Sí, personal. es un para qué práctico Ok. y, entre comillas, egoísta, que quiere decir, quiero hacer un podcast para conocer gente interesante, para aprender a tener mejor dicción, para soltarme, para hacer dinero, para aprender o para dar una excusa para estar estudiando cada vez más. No sé, se puede cualquier cosa. Eso es bien interesante. Hay mucha gente que no lo entiende. Los podcasts muchas veces son herramientas de relacionamiento. Muchos se preguntan, oye, ¿por qué tanta gente haciendo podcast? Y luego en sus propios negocios, ¿verdad? De industrias bien particulares. Que dices, Construcción. oye, nadie quiere saber de globos o de flores. ¿Por qué estás haciendo un podcast de eso? No, es que lo usan para relacionarse, conectar con gente en la misma industria, proveedores, clientes, y eso, al final de cuentas no están buscando monetizar. Pero bueno, este podcast se llama Nuevos Modelos de Negocio. ¿Se puede vivir del podcast? Claro, Sí se puede vivir. 100%. De que se puede ir del podcast, se puede ir del podcast. Hay que tener claro otra vez el para qué lo estás haciendo. Si tú estás diciendo que ¿Tú lo para quieres qué lo estás haciendo? es una combinación entre para hacer dinero, o sea, yo lo quiero como un estilo de vida y poder pagar mi vida, la colegiatura de mis hijos, ¿no? Los seguros de vida, todo lo que tengamos que estar haciendo. Entonces, para hacer lana, pero también, que hoy no se nota mucho porque ando un poco desvelado, pero para aprender a hablar mejor, ¿no? Yo, si ahorita crees que hablo rápido y no gesticulo bien, antes de empezar a grabar el podcast, o sea, antes de hace 4 años era... Ok. Y en parte también para conocer gente interesante. O sea, ¿Siempre ha sido esta visión sí. O o sea, ha ido cambiando? mira, sí, ahorita no la cambié mucho, pero yo toda la vida dije que algún día me encantaría encontrar algo en lo que yo pudiera estar todo el tiempo aprendiendo. O sea, como me encantaba leer, ver documentales, clavados en YouTube, así de cómo se hace tal cosa. Pudiera enseñar y no tuviera que ser como docente, porque al menos en México la docencia no es muy bien pagada. Entonces dije, si pudiera tener un empleo en el que pudiera estar aprendiendo todo el tiempo, enseñando y conociendo gente interesante, o sea, que me platicaran el detrás de cámaras de lo que están haciendo y demás, estaría chingón. ¿Hace cuándo empezaste? Hace 5 años, en noviembre de 2016. 5 años. salió el primer episodio. Pero siendo sincero, la industria de los podcasts En México. en México, se puso en el mapa hace cuánto te gusta. Pues todavía está poniéndose en 3. el mapa. Todavía está poniéndose el mapa, pero bueno. Acuerdo cuando te invité a grabar en Mentes, o sea, eras de los primeros episodios, la Sí, primera literal. vez. Todavía no tenías tú tu podcast, no tenía tu de Roberto, Rorro, Apenas todos íbamos. estábamos empezando. Sí, yo llevo 3 Ahí, años, cerca de 3 años con el podcast. Y sí, justo cuando empecé, no se hablaba de podcast. Le decías a la gente de podcast, decían, ¿cómo? ¿Como un radio? De cada 10 ¿O qué? personas, Es como un radio. De cada 10 personas, a lo mejor 2 habían escuchado la palabra y una había escuchado una vez un podcast, pero no era un hábito. Claro. Pero, por ejemplo, yo nunca lo empecé buscando monetizarlo. Digo, era un medio sumamente verde que decías, la razón por la que yo lo hice, tú ya lo mencionaste. Uno era relacionamiento y número 2, pues decías, es un medio, ¿no? Pues tienes que comunicarle a la gente. Así como estás en la tele, pues tienes que comunicar también en podcast. Sí. Ya luego fue cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad se podía monetizar y se creó ya toda una industria que va en desarrollo, estoy de acuerdo, años luz de, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ojo, tú ya tenías que vender. Eso es donde iba yo ahorita. Si tú quieres vivir 100% del podcast con anunciantes, en México todavía es difícil. Tienes que ser o un podcast muy masivo en el sentido de que es para todo tipo de audiencia, ¿no? De comedia, entretenimiento, de chisme, que es un poquito más amplio la cantidad de gente, entonces son marcas más masivas las que se quieran anunciar ahí y hay un poquito de presupuesto. Pero si estás haciendo un podcast en un nicho en particular, incluso en nicho de negocios, que es muy amplio, pero sigue siendo de nicho. De nicho. No somos tan afortunados como los comediantes. Con puros anunciantes, difícilmente vas a vivir de eso, a menos que seas un creador independiente, pero si tienes un equipo, difícilmente vas a pagar nómina con puros anuncios, pero
ahí es donde entra el asunto. Si eres un podcast de negocios, porque probablemente sabes más allá de los negocios, puedes enseñar cosas de negocios, tienes otros modelos de negocio alrededor. Claro. Y lo que pasa con el podcast es que se potencia todas estas demás cosas. No es en el negocio del podcast, es en el negocio de la audiencia. O sea, De los medios de comunicación. Audience-driven business. Es un negocio basado en audiencias, que entonces tú tienes una serie de audiencias en distintos canales y los atiendes con los productos que necesitan para llevar su proyecto, su negocio, que sea el siguiente pasito. La pregunta obligada, probablemente te la hacen todos los días. ¿Cómo hace dinero un podcast? Ok. Platícanos los ingresos y gastos de Dementes Podcast. Okay. ¿Qué tan a detalle quieres que me meta? Pues así de platícame CPM, y si, no sé y qué, si te falta detalle yo te pregunto. Va, perfecto. Voy a hacer una versión general y luego ahí me vamos metiendo Va. en temáticas, ¿no? Tú puedes hacer dinero con un podcast a través de publicidad, es la típica, y publicidad se divide en dos. Publicidad programática, o que el algoritmo te va enviando, ¿no? Las plataformas como en YouTube, que en automático se ponen los anuncios, o hay veces que puedes entrar a un network que en automático te pone anuncios, ¿no? Y la monetización es poca, te pagan poco por cada anuncio. Te voy a detener ahí porque importante. ¿Cómo? A ver, mencionaste YouTube. Espérame, pues si el podcast no es algo que se escuche en plataformas de audio, ahí es donde también entra que el podcast, pues bueno, sí se escucha en Spotify y en Amazon Music y en todas las plataformas de streaming, pero también el video lo puedes publicar en redes sociales. Sí. Y ahí es donde empieza también También monetización, empezar a como dices. Estás haciendo... A ver, mucha gente que quiere empezar a hacer cosas y videos y demás en redes, es que no sé hacerlo solo, o es que qué pena y tal. Pues entrevista a alguien y ya tienes el material Claro. y ya nada más lo vas usando, ¿no? Pero bueno, YouTube está apostándole mucho al tema de podcast. Yo creo que en 1 o 2 años va a estar ahí al nivel de Spotify. Pero bueno, entonces volviendo al estado Ajá. de resultados, entonces, Ingresos, publicidad se divide en dos. publicidad. Programática, o esta que es en que tú no la Es que es, gestionas. en otras palabras, monetización de redes, lo que la red te paga por vistas. Ajá, ¿no? Que en viene por automático, ads, no que por viene ads. Y los que gestionas tú o tu equipo o estás en un network, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Queremos que por favor Expansión o los señores de American Express patrocinen un episodio. Entonces ahí ya... Para que lo haga, tome nota, señor de Expansión y por señor de favor. American Express. Entonces hay diferentes esquemas, ¿no? Desde poner una mención al principio, se llama pre-roll, mid-roll y post-roll, o hay una cosa que se llama anuncios dinámicos, que lo que hace es que ese mismo comercial, o ese mismo anuncio, esa misma mención, o lo que sea que quieran platicar de la marca, la puedes hacer que aparezca en todos los episodios, o sea, en todo tu catálogo al mismo tiempo. Entonces, si es una necesidad que tiene la marca que es temporal, tiene temporalidad, ¿sabes qué? Las 100 semanas se cierran convocatorias para X cosa. Hay una promoción, o sí, una muy promoción. Ahí conviene meter un anuncio dinámico para que en todo el catálogo de la audiencia de Maurice escuchen el comercial. Entonces, eso es publicidad. Y también hay variantes, ¿no? De un anuncio patrocinado, todo el anuncio que traes a alguien de la marca, etcétera. Un montón de cosas, publicidad. Lo siguiente es con productos. Puede ser productos físicos, no lo recomiendo yo al principio porque te metes en temas de O inventario, sea, merchandising envíos, propia. merch propia, o oye, yo sé que en cuanto a productos físicos, yo sé que la gente de Dementes siempre que está organizado, está en el tema de productividad. Una agenda puede ser o sea, no tiene que ser merch, no tiene que ser Dementes, pero una agenda decente o una libreta chida puede ser un producto que hace fit con la audiencia. Y que además ni siquiera tú te tienes que meter a todo ese negocio, ¿verdad? Hasta con las ligas, las famosas ligas de referidos, que pueden ir a otra plataforma, marketplace, a comprar. Me ando adelantando. Maurice, por favor, hombre. Tú me dices, hasta productos que tú haces, o que por eso digo, no lo recomiendo al principio porque también la cantidad de gente que te va a comprar al principio es poca, pero la friega te la vas a aventar de estar dándole seguimiento, envíos, Inventarios. tal, te distrae. Está la otra versión que es, oye, yo sé que Maurice vende un curso bien chingón o vende un producto en específico. Porque sí lo hago. Le digo, Maurice, ¿sabes qué? Pasa una liga de afiliado, entonces tú me das un porcentaje de cada venta que caiga. Entonces yo ya no tengo la tarea de darle seguimiento, yo tengo la tarea de hacer el envío del producto nada más. O tu libro, por ejemplo, es, oigan, les recomiendo esto, y ya Maurice se encarga y yo recibo una comisión. Es como si yo tuviera el producto, pero no tengo el downside del producto. Claro. Entonces, el tema de afiliados, con marcas puedes hacerlo sin tener que conocer a la marca. Hay muchos programas que son públicos, tú te inscribes, te das de alta y te empiezan a pasar las ligas para hacerlo. Amazon tiene un programa así. Y luego está la parte de educativa. Y en la parte de educación te puedes ir tan manual como 1 a 1, o sea, te doy una mentoría, te doy una asesoría 1 a 1, o puedes hacer modelos más escalables, que es grabar un curso y hacerlo de forma en línea, o puedes hacer
talleres o puede ser cosas por el Eso estilo. específicamente cuando los podcasts tienen como cierta inclinación educativa, ¿cierto? Porque pues, digo, hay de muchos Sí. tipos, ¿no? Entonces, como profesionalizar ahí los infoproductos. o algo. Exacto, pero también si tienes un podcast, por ejemplo, de comedia, y eres buen comediante, tú puedes dar un taller de curso de comedia o de improvisación, si crees que tu audiencia es afín a esto que estamos hablando, ¿no? Y también viene el tema de los eventos. Creo que los comediantes dicen muy bien de los eventos. Muchos comediantes antes dependían de otras cosas para llenar sus shows, y hoy el podcast es una de las fuentes principales donde llenan los shows, porque la gente está escuchando. A ver, acuérdate, una cosa importante que tiene que saber la gente es, el podcast no lo escuchas por accidente. O sea, el podcast es una decisión consciente porque tienes que agarrar el celular, entrar a la aplicación, elegir, ok, quiero escuchar hoy Dementes o Dimes y Billetes, o quiero escuchar tal, explicarle, a ver, ¿cuál episodio escucho? Escuchar. Entonces, todo eso es un proceso pensado, Claro. ¿no? Y por lo general lo hacen cuando van a empezar a hacer una segunda actividad. Oye, voy a empezar a manejar, pongo el episodio, manejo. O voy al gimnasio, o lavo los trastes, o a otra cosa. Entonces, la gente está concentrada en lo que estás diciendo, estás ahí durante todo el tiempo, y no fue mientras voy al baño, ahí scrolleo Instagram Estoy o a ver qué TikTok, sale. no tengo interés Claro. en clavarme mucho tiempo aquí, Claro, bueno, claro. para algunos, y entonces no voy a dedicarle mucho tiempo. En el podcast no es así, el podcast, desde la forma de consumo, está una intención de la persona de escuchar. Entonces, por eso es que funcionan mucho mejor los anuncios, o funciona mucho mejor el tema de entenderte y conectar con una audiencia que luego te dice, oye, necesitamos esto, oye, escuché un episodio donde hablaste de proyecciones financieras, ¿tienes alguna calculadora para yo hacerlo? Claro. Entonces, pues lo necesitan, no es atacar el mercado, es atender al mercado, qué necesidades tienen, quiero servirles, los atiendes, haces un producto que te puedan comprar y que haga sentido. Entonces, son varias las Son fuentes de muchas. ingreso. Estoy seguro que la gente probablemente ni se imaginaba alguna de ellas. ¿Hay alguna otra? Por ejemplo, mi gente que tú es una galería de arte, que esto aplica para varias cosas, pero una galería de arte, puedes hacer un podcast donde entrevistas a artistas, no va a ser el podcast más popular, probablemente no tengas anunciantes, pero es la excusa perfecta para conocer artistas que luego puedes poner en tu galería y que luego puedes empezar a vender, ¿no? Entonces el tema de los conectes Claro. es algo que te puede servir. O, a ver, te la pongo así, ¿quieres hacer un libro? Oye, pues inventa la excusa para invitar a la editora de Penguin Random House a tu podcast, o a la Claro. no sé qué, o haces tu investigación de mercados, te conectas con la gente y el día de mañana ya les dices a las que ya invitaste que están contentas las personas porque también recibieron un beneficio de, oye, nos dio una exposición, nos llegó más chamba, o lo que fuera. Y dices, oigan, quiero hacer mi libro, ¿qué onda? Me ayudan y te pueden ayudar. Entonces también Y empieza ahí el empiezas a tener esos beneficios del simple hecho de conectarte. Intangibles Ujú, también con que simple trae hecho de el podcast. conectarte es una cantidad de beneficios. ¿Y que qué puedes- gastos hay para hacer un podcast? Los que quieras. O sea, ahí va a ser Ahí te puedes ir lo que puedes ir quieras. desde. Yo creo que lo más barato para hacer un podcast con una calidad estándar, porque eso ya. Hay gente que te dice, no, con el celular así. Perdón, pero yo creo que no es una buena idea. Ya Pero no va a se estar una puede. calidad estándar. Se pudiera, o sea, pudiera subir un audio, pero la gente que lo escucha no. A ver, ya hay tantos y muchos muy bien hechos que ya ni siquiera compites. O sea, Ya ya está. es. Porque nada más es audio lo que escucho. Si fuera todavía un tema que es audiovisual, pues si una de las dos cosas, si audio o video no está tan bien, compenso con la otra y me ayudo. Pero aquí, si es en puro audio, no hay nada más. Entonces, si me incomoda estar tenerte en mi oído y no escucharte bien, es de, Sí, bye. es inversión Pero mínima básica. Ahí te va. Pero celular no, pero un micrófono que puedes conectar al celular o Ya. a la computadora USB. Hay dos muy buenos, no sé si quieres que diga marcas o... Échalos. Hay uno que se llama Samsung Q2U, Samsung con no es la otra marca. Y otro que se llama Audio-Técnica ATR 2100. Esos dos micrófonos son gama estándar, o sea, son muy buenos y te cuestan 2,000 Un entry pesos. level para 2,000 entrar. Lo puedes llegar a encontrar hasta 1,500 pesos a 3,000 pesos, depende de temporada, depende si es buen fin, lo que quieras. Ya con eso suenas muy bien, muy bien. Se conecta directamente con USB a la compu y también tiene la flexibilidad de que lo puedes después conectar a una consola un poquito, no sé. Pero si Ya vas a más grabar nada más desarrollado. tú, con eso tienes y estás... Si alguien quisiera empezar ahorita mismo un podcast y te dice, Diego, inversión mínima básica para echar a andar este Yo creo rollo, que con 5,000 pesos 5,000 pesos. haces algo muy bien hecho para arrancar. 2 micros, consola. Pero tienes que tú hacer, o sea, es donde empieza a entrar el tema de, ok, entre menos invierto, más tiempo le tengo que dedicar. Ya. ¿No? Porque tienes que editarlo tú, Vas a hacer tienes cierta que empezar no sé edición. qué y tal, pero con 5,000 pesos, Con estás del 5,000 otro se lado. arma. Oye, O sea, el y- hosting es muy barato. El micrófono con uno tienes, si vas a hacer una entrevista con dos tienes que, a lo mejor 6,000, si quieres dos micrófonos de ese tipo,
Ya lo que te iba a preguntar también, gastos recurrentes. O sea, ven, voy a poner mi podcast además de mi negocio porque quiero empezar otra línea o quiero empezar a conocer gente. ¿Tiene gastos recurrentes? El hosting. Hosting. El hosting es la nube donde tú pones el podcast y de ahí se distribuye a Spotify, Amazon, Google y demás. Entonces, eso tiene un costo, pero son menos de lo que te cuesta un café en Starbucks al mes. O sea, Sí, es muy desde económico. hay desde $5. Hay planes que tienen gratis hasta que llegas a cierta cantidad de oyentes que te puedes tardar meses en llegar a eso. Entonces puedes empezar gratis e ir subiendo $5 al mes y demás. Ahorita nos dijiste muchas fuentes de ingreso. Y la gente probablemente se está preguntando, oye, pues son bastantes formas de ganar. ¿Puedo hacer mi vida yo del podcasting? Y aquí entra la palabra más importante, que es audiencia. Y la pregunta del millón, ¿cómo generar una audiencia cuando no eres una persona? Pues digo, vamos a ser sinceros, las personas públicas pues ya tienen ciertos aparadores, ya lo sigue gente. Gente, acabo de sacar mi podcast y pues se cambian de plataforma. Pero una persona común y corriente que tiene un negocio y que quiere, oye, pues vamos a generar una audiencia, una masa crítica, no tiene que ser millones de personas, pero bueno, ahí ir creciendo. ¿Cuál es el mejor consejo que le darías? Tener muy claro a quién estás hablando y qué transformación va a tener esa persona. Es lo que hace que sea algo irrelevante a lo que trasciende. El que tengas una razón de, oye, la persona escuchó este podcast y pasó de, no estoy seguro si yo puedo emprender o no, a decir, oye, si esa persona pudo, yo también, o no estoy seguro cómo hacer X decisión y después ya lo voy a poder hacer. Tú defines en tu línea editorial qué transformación quieres que exista, pero el que desde el principio tengas considerada esa transformación hace que esa persona tenga un beneficio más allá que algo efímero de redes sociales y le vaya a decir a más gente, ¿no? Oye, Maurice me ayudó a organizar mis finanzas. Y llega un amigo de esta persona y le dice, oye, está un desmadre en mis finanzas. Chécate este episodio de Maurice, te va a enseñar cómo me enseñó a mí. O tal, y de ahí empieza a moverse la rueda. Que ojo, no tienes que tener una audiencia masiva para poder hacer dinero de esto. Pongamos el ejemplo. Eres un asesor de seguros, ¿no? Vendes seguros, o ya sé que eres un broker independiente o que tienes tu despacho. Pues con que tengas 100 escuchas escuchando un podcast sobre estrategias para seguros, cómo cotizar, cómo tal, pues con eso tienes, o sea, si tienes 100 y 5 te empiezan a contratar, ya estás moviendo la cosa, no tienes que tener 100. Y además, ¿a quién va a contratar la empresa de seguros? Fíjate que Amex, la parte de seguros de Amex, pues va a buscar al que ya tiene una audiencia que busca un seguro, muy no específicamente, tanto, y te puede pagar más caro ese anuncio al que llega a niños de 16 años, o sea, que nunca van a, o que todavía no están en esa etapa de su vida. En redes sociales son los famosos microinfluencers, que mucha gente dice, ay, pues tienes bien poquitos seguidores, pero no necesariamente. Hay veces, justo como dices, oye, entre más enfocado, está más segmentado y puedo llegar a una audiencia crítica muy particular. Que también, ahí vamos del principio, si tú dices, quiero llegar a la audiencia muy segmentada que resulta ser chavitos de 17 años, que les gusta, y pones así muchas subcategorías, pues son 100. Y quiero vender un producto online o a través de internet que solamente puedo entregar en México, y eso está en otro, pues ya te diste tú solo, porque sí, tienes esa audiencia, pero o ni tienen tarjeta de crédito o ni te pueden comprar. O sea, tienes que también que haga sentido. Pero puedes tener 10 personas que son los tomadores de decisiones de cierto negocio y que además escuchan 10, pero son los que al final te pueden mandar o no más negocio. Entonces, en ese sentido, no se ganchen con... Tiene que ser mucha gente. También, si los pones en escala humana, si tienes 100 escuchas, tener 100 escuchas aquí en un cuarto en persona es mucho, o sea, es mucha gente diciéndote, te quiero escuchar, ¿no? En un salón de clases. Claro. Y si nos damos un paso más, espero no perder el hilo porque ya lo estoy empezando, es el tema de, yo primero me enfocaría en sí cumplir esa transformación que tiene que ver con la calidad, ¿no? Y en la calidad viene también la forma, o sea, yo creo que la forma también es fondo, no nada más el fondo como tal. Y si está muy bien hecho, ya nada más va a ser un tema de distribución. O sea, poco a poco la gente lo va descubriendo y compartiendo. Ya puedes empezar a meter estrategias para que le llegue más gente. Pero lo triste sería que primero te hagas viral y no está bonito el producto. No tengas buen contenido. ¿No? Por eso también gente que dice, ¿cómo le hago para entrevistar a esta persona súper famosa? Es mi segunda entrevista. No te conviene porque, ok, a lo mejor sí lo consigues. Va, todo el mundo te empieza a escuchar y estás muriéndote del nervio, se escucha mal, ya te quemaste. O se meten a escuchar ese episodio y no hay nada más. Ajá, y listo, se acabó. También, exacto. O sea, a lo mejor te fue muy bien, pero no hay nada más, pues bye. Entonces, también es eso. Es primero tener una oferta clara, interesante, y de ahí, ahora sí, es cacarearlo. Diego, vamos a pasar a la parte de
Preguntas matonas, Ándale, Diego. Ándale. Número 1, ¿cuáles son los principales errores que comete la gente al empezar un podcast? No tener claro para qué lo está haciendo, estar cambiando según las tendencias y estarse primero enfocando mucho en las métricas en lugar de primero enfocarse en tener claro ya el concepto, cómo lo estoy haciendo, testear si eso es el producto que te sientes cómodo y ya que dices, ok, ya encontré lo que es, o sea, lo que yo quiero estar haciendo, ahora sí empiezas a ver cómo hacemos para ir creciendo, porque de lo contrario, eres este velero que anda nada más ahí navegando. Persiguiendo todas las siguientes olas y al final imagínate que le pegas a una, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gusta el fútbol americano o me da igual, pero vi que viene la tendencia de fútbol americano, me voy a meter por ahí para capitalizar, hago el podcast de fútbol americano y ¿qué pasa? Te hiciste famoso por eso, pero te cae mal, no te interesa. No te Todo el mundo gusta. te busca para eso, te invitan a ver el Sí, va a partido ser tal odioso. y no, entonces mejor haz lo que a ti te gusta y poco a poco llegará esa gente, ¿no? Es, digo, si me das tiempo, es como cuando vas a una fiesta, a un bar, lo que sea, y te dicen, oye, Boris, ¿te gusta esa chava? ¿Te gusta? Y tú, es que le gustas. Ese es un tipo, ¿no? Como cuando dicen, es que le gustas, entonces, pues bueno, ok. A cuando dices, no, la persona que yo quiero es de esta forma, estos principios, estas cosas. Yo me Muy llamas específicamente. por ese camino, no el Ya. camino de, es el que te quiere escuchar, sino es el que yo quiero que escuche. Ya. ¿Sí? Diego, dinos tu peor invitado al podcast. Espero que no digas Maurice El Dieck. peor invitado. Peor invitado. Uy. Era un influencer que ya no está ni siquiera en el episodio, lo quitamos. Lo No te puedo decir quitaste. nombre, sí, a ver, ha habido 2 ocasiones en las que ha habido episodios que no he querido publicar y han sido porque la selección no fue la correcta. Este en particular. La selección. Sí, o sea, el filtro para quién entra y quién no entra. Al principio me da O sea, mucha pena decir que no. Ya. ¿No? Y cuando empiezas con un podcast, todo el mundo se quiere invitar, Claro. o gente que conoces dice, es que esta persona tal, ¿no? Y dice, es que no va con el perfil, no va con la línea, pero hasta otra persona que me cae muy bien, no, es que sí, y tiene un chorro de audiencia y tal, dije, está bien, vamos a intentar. Fue un fracaso, o sea, ni siquiera había química, no entendía qué estamos hablando, ¿no? Y incluso la audiencia que ya veníamos construyendo, ¿qué pasó? Y después de tiempo, decimos, es que no es algo de lo que estamos hablando. No es algo que esté Bye, orgulloso, quítalo. y ni siquiera la persona se ha dado cuenta, yo creo. ¿Y quién ha sido tu mejor invitado? Uf, siempre me emociono. Cada que grabo con alguien. Te voy a hacer algunos así al aire Sí, que sí. me han gustado mucho. Guillermo Arriaga. Hoy grabé uno con Rodrigo Murray que me encantó. Saskia Niño de Rivera. Oca Giner me gustó mucho su episodio. Kirer Miret. Hay un montón. Ana María Lovena. Hay gente muy conocida y gente que nadie conoce. Pero todos aprendo bastante. Cuarón. Estuvo... Ay, no sé, la Tela Furcade me gustó. Carlos Vives. No sé, hay gente que dices, algún día voy a hablar con esas personas y de repente, pum, ahí están y dices, wow. Y luego aparte se hace una amistad. Claro. Y dices, qué fregón, ¿no? Erika de la Vega, no sé, hay mucha gente. Vamos a seguir entrevistando a Diego, aunque no me haya mencionado, claramente. ¿Qué podcast Es que escuchas? pensé que era, ¿cuál menos yo? De repente. ¿Qué podcast escucho? ¿Qué podcast escuchas? Me gusta mucho uno que se llama Revisionist History de Malcolm Gladwell. Ok. Me gusta mucho uno que se llama The Tim Ferriss Experiment y uno que se llama How I Built This. Son los 3 que más estoy rotando, pero si te soy sincero, ya casi no tengo tiempo de escuchar podcast. Bueno, me gusta mucho que se llama Akimbo de Seth Godin, pero ya casi no tengo tiempo de escuchar podcast, o más bien son borrachas porque, no sé, yo grabo episodios una semana al mes, una semana cada 2 meses grabo 12 o 15 episodios, entonces estoy a veces preparándome para esos episodios, entonces escucho más bien entrevistas de, imagínate cuando tengo un invitado que tú ya tuviste, me voy a escuchar tu episodio con esta persona y veo por dónde va, Por dónde y le luego puedes escucho dar. otro a esta persona, y entonces así me empapo Claro. y no me da tiempo de escuchar estas cosas para mí, ¿no? Y también Claro. pues el que tuvo un bebé recientemente y pues, también te va matando los tiempos, pero sí. Oye, y si tú crees que los podcasteros o los podcasts van a eliminar el radio? No, en México no creo, no sé si en otros países, pero al menos en México no. ¿Por qué? O no en mucho tiempo. Es más, ¿sabes quién creo que corre más peligro? La televisión. O sea, que el podcast que genera la generación más... Z va a dejar de ver televisión, no por el podcast, por la forma de consumo, va a dejar de ver televisión tradicional mucho más rápido que lo que... O sea, ya ahorita a un niño le preguntas, no sé, a mi hijo, a Santiago, que tiene 3 años,
Si vamos a un hotel en un viaje, No, y dice, prende la quiero tele. ver tal cosa. No, yo no le pongo, nunca le pongo al iPad ni el celular, es la tele, pero yo pongo en la tele o Netflix o YouTube, cualquier plataforma de streaming. Entonces me dice, oye, quiero ver tal. Ah, no, es que aquí es lo que haya. Lo que haya. No le cabe el concepto en la. No en- ¿Cómo que lo que haya? O sea, ¿cómo no puedo yo decidir o no me puedes Claro. poner lo que siempre escogemos, ¿no? La gente no sabe qué es en Monterrey al menos el 32 era MTV, ¿no? Y el 8 era ESPN. Eso ya no hay. Ya no existe hay como tal. y ni habrá, ¿no? Y aparte hay un dato muy importante que poca gente nos hemos dado cuenta, es que tu audiencia en YouTube te dice de qué rango está. El problema está en que durante muchos años YouTube no te dejaba crear una cuenta en YouTube si no eras mayor de edad, ¿no? Para poder ver ciertos contenidos, Ver tienes que ciertos tener contenidos. entonces te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y todo el mundo decía 18. A lo mejor tenían 15 años, 14 años y ponían 18. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita el algoritmo de la empresa más importante de información y data está su algoritmo todo sucio porque no está bien marcada la edad. O sea, a ti te dicen que tu canal lo ves y te preguntas. Hay una preocupación muy grande de que la generación Z no está usando YouTube, por ejemplo. Están todos en TikTok. Pero ya que les cayó este 20 se dieron cuenta que no. Sí están ahí, nada más que tienen la edad de 18 años. De 18 años. Pero están ahí y es un montón Claro. y siguen entrando. Y así como eso, va a desplazar la televisión. El radio, no creo. Ese es el síndrome del antro de mala muerte. ¿Sí sabes cuál es el No, no sé síndrome cuál del es. antro de mala muerte? Usted sabe en no casa. sé cuál es, no sé cómo sabes, pero... El síndrome del antro de mala muerte es que llegas, pues no puedes escoger, compadre, pues lo que haya. Ya. Y así eso sufren las Ok, nuevas ok. generaciones que no entienden lo que nos tocó a nosotros. Sí. Ya no va a pasar, o sea, ya no va a haber... No, yo creo que ya no va a haber. O sea, Señoras y señores, Diego Barrazas con nosotros, pero quédese que tenemos la dinámica. A ver, ¿qué tanto sabe Diego de la historia del podcast? Próximamente, ahora vamos a ello. Señoras y señores, estamos de vuelta en The Money Night Show y estamos en mi juego favorito. Ajá. ¿Sabe cuál es mi juego favorito? La burbuja financiera con Diego Barrazas. te voy a poner a jugar a ti a ver si se te hace tan favorito. A ver en dónde truena la burbuja. A ver si no es como la del 2008, ¿verdad? Que tronó, pues, por ahí del 2009. Bueno, no. Vamos a ver, ¿cómo es la dinámica? Yo tengo 10 preguntas para Diego. No voy a avanzar de pregunta hasta que la contestes bien. Ajá. En el momento en que yo lanzo la primera pregunta, el globo va a empezar a inflar. Ok. Pregunta número 1. ¿En qué año se registró el primer podcast? 2009. 2008. Menos. 2004. Menos. 2001. El primer podcast de la historia. Mucho menos. 1994. Mucho menos. 1992. Mucho menos. 1991. Muchísimo menos. Ay, ¿qué? Registrado podcast. 1980. Más. 1990. Menos. 1989. Sí. Siguiente. ¿En qué año se registró el primer podcast en internet? Ok, 2004. Sí, correcto. perfecto. ¿Cuántos años tiene el podcast más antiguo de España? 2004. 2000. ¿Cuántos años? Ah, no, nosotros no los pésimos y para dar cambio. Venga, Para cambiar, échale. ¿Qué es este? Va a tronar. 30, Menos. 20, Menos. 18, Menos. 15, Más. 18, 16, Más. 17. Sí, correcto. Ok. ¿Cuántos podcasts existen en Apple Podcasts? En Apple Podcast, 1.800.000, Menos. 500.000, Más. 550.000, Más. 556.000, Más. 580.000, Más. 600.000. Sí. Perfecto. ¿Cuánto se calcula se invirtió en la industria del podcast en el 2021? 3 billones de dólares, Menos. 1 billón de dólares, Menos. 800 millones de dólares, Menos. 500 millones de dólares, Más. 550 millones de dólares, Más. 555 millones de dólares, Más. 560 millones de dólares, Más. 570 millones de dólares, Más. 580 millones de dólares, Menos. 576 millones de dólares, Más. 577 millones de dólares. Millones de pesos. Siguiente. Pues está en otra moneda, hombre. En euros te la digo. ¿En qué lugar del top de finanzas está Dimes y Billetes? Está de mentes y luego está 4. Más, de finanzas. 1. Sí, correcto. Perfecto. Siguiente. ¿Cómo se llama el podcast de economía de expansión? Cuéntame de economía. Siguiente. ¿Cuál es el salario promedio de un mexicano al mes?
Redondeando, venga. Venga, Diego, no queremos que esto 4,000 pesos. Más, 8,000 pesos. menos. 7,000 pesos. Es correcto. ¿Cuánto costó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? No, me estás preguntando, pregúntame de podcast, otra cosa. No tengo ni el rango. $1 billón. En pesos. 1 millones de pesos. Más, 50,000 millones de pesos. más, 100,000 millones de pesos. menos, 90,000 millones de pesos. menos, 80,000 millones de pesos. menos, 70,000 millones de pesos. Más. 75,000 millones de pesos. 75,000, correcto. Bueno, ya está, ¿ves? Muy bien. Última pregunta y gana. ¿Cuántos billones de dólares es el PIB de México? No, hombre, ¿cuántos billones de dólares? 500,000 billones de pesos. O sea, más. 1,000 billones de pesos. Más, 1,500. menos, 1,250. menos, 1,100. menos, 1,000. más, 1,005. más, 1,007. más, 1,008. más. 1,009. No, más, ¿Cómo, güey? ¿Qué dije? 1,000? Ah, perdón. 1,050. más, 1,080. menos, 1,075. más, 1,077. menos, 78. menos. ¿Cómo? 1,076. Sí, correcto. Mira el programa equivocado. No tienes un pin aquí para tronar. Aquí se lo suelto a... Diego, te salvaste. Muy bien. Vengo de viaje, nomás Oye, traigo esta camisa. No, y Me fuiste salvé. ágil en las respuestas y la agilidad es necesaria para esquivar las burbujas financieras. Señoras y señores, Diego, muchísimas gracias. Gracias, mi Qué estimado. gusto tenerte aquí en The Money Night Show. Y a usted por estarnos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye.